Buenas tardes, estamos con el profesor Eugenio Andrade. Él fue convocado a ser parte de los ponentes del proyecto Gestaltung. Gracias a sus conocimientos sobre ontogenia y su texto, su libro titulado Ontogenia del pensamiento evolutivo, cuando decidimos convocarlo lo hicimos pensando en la relación que tenía el gráfico con el que planteábamos el proyecto. El proyecto se basa en la idea del análisis del concepto de forma, y para esto planteamos el seguimiento de una forma y su proceso de transformación, pensando en una línea de vida en la que iniciaba este proceso con la idea de caos inicial. Cuando estuve leyendo el primer capítulo del texto, me doy cuenta de que el profesor utiliza la teogonía de Hesiodo para empezar a hablar de lo que se desarrollará en adelante en el texto, que es el análisis de las teorías evolutivas. Nos gustaría que nos contara un poco sobre esa primera parte, el por qué se citan los griegos. Sí, ahí yo enmarco en el pensamiento griego como el pensamiento precursor de lo que va a desarrollar posteriormente la ciencia moderna. Pero la ciencia moderna va a ser un desarrollo dividiendo, separando, analizando lo que para los griegos era una unidad. Y esa unidad conceptual que ellos cubren bajo la palabra naturaleza incluye lo que después nosotros designamos con palabras diferentes que incluso tienen sentido contrario, como materia, espíritu, y entonces en esa palabra naturaleza está comprendido esa unidad de la posibilidad creativa de ese mismo universo. Las analogías que utiliza Hesiodo para hablarnos de la creación del mundo, o del origen del mundo, del origen de los dioses, del origen de los hombres, de sus luchas, de sus batallas, de las hecatombes, son analogías que hoy en día uno diría están inspiradas en un pensamiento biológico. En realidad no son biología, pero sí son el pensamiento de la vida como aquello general y universal, pero que en un estado completamente indiferenciado se manifiesta en un proceso cósmico que da lugar a semillas de las que salen dioses, de las que salen animales, de las que salen humanos, y los cuales en sus conflictos van luchando, van muriendo, otros van quedando, ¿sí? Y siempre con una búsqueda de un posible propósito para ese accionar de la vida, encontrar cada vez más posibilidades de manifestación a futuro. En el mundo griego, entonces, no hay esa diferenciación. De hecho, los filósofos griegos contemporáneos a estas expresiones mitológicas, cuando racionalizan el tema, hablan es de la materia forma, como Aristóteles, ¿sí? Como un continuo. Hablan del hilozoísmo, la materia animada, como algo continuo. Tanto que la raíz griega de materia, de la palabra materia, ile, fue traducida por los latinos como materia, pero es la misma raíz que se utilizó para expresar a la madre, mater. La madre mater es la generadora permanente de la vida. Entonces no existían los conceptos actuales ni de materia, ni de vida, ni de espíritu, ni de mente, ni de Dios, que después la ciencia va a manejar, o nuestra cultura más, en términos más generales, a partir del Renacimiento y de la Revolución Científica. Esa homogeneidad conceptual, esa homogeneidad primitiva, yo la voy a poner como punto de partida del proceso ontogenético. El proceso ontogenético es el proceso de diferenciación de las formas que estaban contenidas inicialmente, pero de un modo potencial y muy vago. Entonces lo que vamos a ver en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas, pero asimismo en la historia de las formas de vida que pueblan la Tierra,
es que son diferenciaciones cada vez mayor de formas arcaicas que eran mucho más generales. Esto incluso en biología tiene un nombre. En biología se llama la ley de von Baer, un científico alemán especializado en teorías, en el estudio de los desarrollos de los embriones, y que comparó el desarrollo de los embriones en muchísimos tipos de organismos vivos, animales, y llegó a la conclusión de que el proceso embriológico transcurre por unas etapas en que primero se definen los rasgos más generales de esos organismos. Y poco a poco, a raíz de ellos, van apareciendo los rasgos más específicos. Por ejemplo, un ser vivo se clasifica de acuerdo a un filum, de acuerdo a una clase, de acuerdo a una familia, de acuerdo a un género y una especie. Pongamos el caso del humano. El humano es vertebrado, filum, es clase mamífero, es familia Anthropoides, género Homo y especie Sapiens. Pues bueno, lo que quiere decir es, primero se forma lo que constituía al vertebrado, después lo que constituía y es común a los mamíferos, después lo que es común a cierto tipo de primates y antropoides, y por último aparecen los rasgos propiamente humanos, los que biológicamente nos distinguen de los otros simios. Luego, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así como se va de lo general a lo específico, yo he tomado esa idea, la he generalizado para el proyecto de trabajo que presenté en ese libro. Es decir, así como las ideas van de lo general a lo específico, asimismo las formas de vida. Digamos que el libro está desarrollado en 7 capítulos, pero se podría pensar en 3 partes, que sería la inicial, donde hay una unidad primordial, donde estaría lo más básico, pero igual también por básico y esencial. Sí, correcto. Y del capítulo 2 al 6 estaría esa partición, sí, desde correcto. El nacimiento de la era científica, digamos que uno de los puntos más fuertes, aunque no es el inicial, es el origen de las especies. Cuando se escribe el texto, cuando se analiza la idea de especie, cuando ya estamos hablando de la ciencia definiendo a los organismos vivos en lo biológico, que pues, si entiendo bien, parte de Lamarck, pero aquí ya estamos en un punto donde lo antropocéntrico está primando sobre lo teocéntrico, y en esa ruptura, tiene varios puntos donde hay incluso dualismos, donde posiciones de distintos científicos en algún momento se ven como opuestas. Me gustaría que usted nos hablara de esa ruptura. Sí, ¿Cómo se... sí, a ver, la ruptura yo la veo en la revolución científica, particularmente con autores que llevaron al extremo la división que había planteado Spinoza, que para Spinoza era cuestión de atributo. Para Spinoza hay una unidad, una única sustancia. Es Dios, es la naturaleza, eso es lo mismo. Podríamos decir Dios, naturaleza, vida, es exactamente lo mismo. Hay una sola cosa, no sabemos qué es, pero es eso. Pero tiene atributos diferentes. Unos atributos son que se pueden manifestar como cuerpos medibles que ocupan un lugar en el espacio y lo llamamos materiales, y otra que se pueden manifestar como ideas, como pensamientos, y a eso lo llamamos cosas pensadas. La ruptura viene es cuando Descartes a lo que era diferencia en atributo lo convierte en diferencia en sustancia. Hay 2 sustancias distintas, la mente y la materia. Ahí ya entramos en una esquizofrenia terrible en toda la ciencia, y es el origen de todos los debates científicos de ahí en adelante, porque unos se van a fijar más en el aspecto ordenador, formal, matemático, derivado de esa acción mental para explicar los procesos, y otros se van a dedicar a explicar la apariencia externa y medible de esa forma en su ocurrencia específica.
Y entonces no van a ver cuál es el principio generador del orden que hay en esa forma que están estudiando. Están estudiando es el resultado de un proceso, pero no pueden entender el proceso. Ya en la misma revolución científica, cuando esto va a llegar al pensamiento biológico, Lamarck va a sostener que olvidémonos del dualismo cartesiano. Volvamos a un punto inicial de la unidad. Y dado el auge de las corrientes materialistas de la época, el principio unitario se llamó materia. Y ahí surge lo que después se vino a llamar materialismo por oposición para el idealismo. Pero en el materialismo de Lamarck hay unos matices muy interesantes, porque él ve la materia con dos caras. Una cara interna, una cara externa. La interna es la que se refiere a su propia organización interna, porque es la que nos permite aproximarnos algún día al estudio del ser vivo desde su propia perspectiva organizacional, de él como sistema organizado. Y otra cosa es la externa, que es tratar de inferir las propiedades de los organismos y sus características y sus formas en base a factores externos circunscritos al medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no conocemos la estructura interna, entonces tenemos que buscar un principio ordenador externo. ¿Sí? Eso va a originar dos corrientes biológicas. La primera se llama lamarquismo, la segunda se llama darwinismo. El lamarquismo proponía que todos los procesos de transformación de ser vivos son respuestas internas del organismo a las condiciones del medio, pero de acuerdo a la modificación de sus procesos internos, fisiológicos, por ejemplo, de desarrollo, reproductivos. En base a la modificación de eso, ante la presencia de las circunstancias de un medio que lo rodea, entonces se va generando la transformación del ser vivo. Mientras que en el darwinismo, la perspectiva es la contraria. La perspectiva del darwinismo es: no conocemos nada de lo interno. Por lo tanto, lo que digamos de los procesos internos de los organismos es anticientífico, porque no tenemos cómo abordarlo. Entonces, más bien utilicemos otro principio ordenador. Y el principio ordenador y explicativo del orden biológico que encuentra Darwin es una comparación con la selección de razas animales, particularmente de perros y de palomas. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, los cruzadores de razas, tienen unas palomas silvestres, se las llevan a un rancho donde hacen unas jaulas para domesticarlas. Eso genera un estrés en el animal. Entonces comienzan a aparecer en la progenie de estas palomas algunas con pequeñas diferencias. Por ejemplo, la cola ligeramente levantada. Entonces viene alguien externo a la paloma, el humano, que sin conocer las dinámicas y procesos internos, fisiológicos, genéticos, lo que se pueda dar ahí, celulares, etcétera, aísla el palomo macho y el palomo hembra que tienen la cola ligeramente levantada y los cruza, separados del resto, una intervención externa y de sus procesos realmente, de sus relaciones ecológicas normales, ¿no? Y entonces se va a obtener una nueva progenie en que el rasgo de la cola levantada está un poquito más exacerbado. Entonces podemos volver a cruzar los hijos de estos con los primos de estos mismos que también habían sido seleccionadas en jaulas paralelas por el mismo rasgo, y entonces vamos a ir poco a poco incrementando la intensidad del rasgo hasta llegar a producir morfologías muy diferentes. Entonces, cuando Darwin ve eso y dice: si una intervención externa de este tipo, selectiva, me explica esa diversidad de formas manifiestas de la gran diversidad de razas de paloma, ¿por qué no aplicar en la naturaleza un criterio selectivo como si la naturaleza hubiera operado de esa manera? Entonces, por eso es que se llama una explicación externalista. Externalista no quiere decir que no sea naturalista, no. Darwin hace muchos esfuerzos para explicar que su externalismo también es naturalista, pero es externalista, ¿sí? Porque en la época de Darwin, él mismo lo confiesa y lo dice, pues no había las teorías que se conocen hoy en día, celulares, fisiológicas, de la herencia mendeliana, toda una serie de cosas que después se vinieron a conocer de la biología molecular. Entonces se asumía que el organismo es una caja negra. No sabemos qué pasa ahí, pero sí sabemos
que si organizamos sus cruces selectivamente podemos obtener razas diferentes. Entonces la naturaleza pudo haber actuado así, de esa manera. ¿Y quién es el cruzador en la naturaleza? La misma naturaleza que solamente deja cruzar a aquellos organismos que lograron apropiarse del recurso disponible, comer, fueron fértiles y pudieron acceder a las hembras. Porque no todos pueden comer, no alcanza la comida para todos, no todos tienen éxito en conquistar a la hembra y no todos los que conquistan hembras son fértiles. Y no todos los fértiles dejan igual número de descendencia que otros. Entonces, los cruces en la naturaleza están favorecidos para unos, la posibilidad de dejar descendencia, desfavorecidos para otros. Esa es la selección natural. Entonces sí había preferencias en los cruces, que eso es lo que Darwin ingeniosamente muestra que en efecto se cumple. Parte de lo que se busca con el libro, que usted busca con el libro, si entiendo bien, es ser un mediador, un intermediador entre este tipo de teorías que son aparentemente opuestas, contradictorias. Y también, si miramos el 7º capítulo, no solamente mediador entre estas posturas opuestas polares, sino la integración de otros tipos de ciencias como la física dentro de una teoría evolutiva. Correcto. En el caso que venía mencionando de Lamarck y Darwin, fueron teorías que en su inicio se vieron como complementarias. Después, a medida que evolucionó y se desarrolló la ciencia y cada escuela se fue diferenciando más, se vieron como escuelas opuestas y antagónicas. Y hoy en día se están volviendo a ver como ideas complementarias. Hoy en día en biología existe, por ejemplo, lo que se llaman las escuelas epigenéticas y las escuelas neolamarckianas, que no renuncian al concepto de selección natural, pero que también utilizan para entender el proceso evolutivo el esquema de que la variación de los seres vivos obedece también a esas leyes de la dinámica interna de los procesos de los organismos. Entonces hoy en día ya la misma biología la ve como teorías complementarias. De hecho, los biólogos trabajan en lo que se llama hoy en día una nueva teoría evolutiva expandida. Ahora, en el capítulo 7 del libro que tú mencionas, yo lo que hago es mencionar que esa integración que la biología comienza a ver entre algunas de sus propias teorías puede ser utilizada también como modelo de una integración más general de las ciencias. Es decir, la física y la biología en particular como los dos referentes, ¿sí? Y la idea que se sustenta ahí principalmente está basada con la idea de que a partir del descubrimiento de la radiación cósmica de fondo y del Big Bang y de la gran explosión y expansión del universo, el universo pasó a verse como una entidad que tiene desarrollo. Es decir, una entidad que se ha ido modificando desde un estado primitivo amorfo, que sería esa gran u homogéneo indiferenciado, que sería la gran nube de partículas en estado de plasma o subatómico antes de la gran explosión, una diferenciación en partículas pesadas cuando se rompe la simetría entre el espacio y tiempo y se expande el universo. Y entonces comienzan a aparecer partículas separadas diferentes, protones, electrones y átomos de helio, átomos de hidrógeno y distintos tipos de átomos hasta en la nucleogénesis, hasta bueno, los más pequeños inicialmente, y después cuerpos más grandes que a ello que se está dispersando se comienza a colapsar en ciertos núcleos que llamamos grandes estrellas y galaxias o planetas, que son de materia sólida. O sea, hay una dispersión, pero también hay un proceso de integración en ciertos cuerpos y se dan de una organización y expansión y dinámica de ese universo. Me excusarán los físicos, pues, de ser un poco general e impreciso en lo que estoy mencionando, pero es suficiente para mostrar que la analogía del tiempo continuo como el sustrato que permite el cambio de las formas de lo general a lo específico, que la biología había descubierto, también es tema de la física y de la cosmología hoy en día.
En ese sentido, uno se puede decir que estaríamos en perspectivas cosmológicas, en perspectivas físicas, que reúnen elementos, curiosamente, después de haber analizado y separado, que nos permiten acercarnos otra vez a ese caos primordial que hablábamos en la cosmogonía de Hesiodo. Es decir, de esa reunificación de los distintos procesos, pero yo la veo más que una vuelta al pasado, es como el cumplimiento de un ciclo donde nuevas potencialidades se están gestando, se están cocinando, se pueden manifestar después de modos impredecibles en otros universos, en otras formas de vida, etc. O sea, en nuevos procesos de ontogenia. Ontogenia es diferenciación. La metáfora de la ontogenia es muy bonita porque la ontogenia a nivel celular, ¿qué es? Tenemos una célula indiferenciada que es el huevo. Comienzan a formarse células parecidas por división celular y después cada vez se diferencian más. Entonces un tejido comienza a verse diferente al otro y como que entran en conflicto. Pero también hay una integración de esos tejidos en un nuevo organismo. Y entonces lo que se veía como contradictorio resulta ser complementario. La diversidad es necesaria para que surja una nueva unidad, que es lo que decíamos que había pasado con las teorías de Lamarck y Darwin, que en un momento estaban en conflicto, ahora son base para un tipo de complementariedad e integración todavía más allá. Es decir, la forma completamente acabada todavía no se ha dado, ni en las formas de vida existentes, ni en las teorías, y seguramente nunca se va a dar, porque siempre podemos crear y llegar a grados mayores de especificación de las formas que hay, ¿sí? Y eso es una semiosis, es un proceso creativo y permanente de las formas que se sigue dando en la naturaleza. O sea, la vida es, y la naturaleza es como movernos en un plano donde hay una serie de formas imaginables, una serie de formas realizables cercanamente y otras formas ya dadas. Entonces estamos en el plano moviéndonos entre las formas dadas, algunas se van perdiendo, unas de las realizables o potencialmente irrealizables se manifiestan, entran al baile, y otras de las imaginables entran a ser posibles reales. Y después eventualmente se realizan en algún momento. ¿Sí? Entonces estamos es como moviéndonos en ese espacio de forma entre lo potencial, lo actual, entre lo imaginable, lo posible real, lo posible realmente manifiesto y dado. ¿Sí? Una de las cosas que planteamos en Gestaltung es precisamente la integración y el convocar diferentes campos del conocimiento en torno a temas específicos. En este caso es la forma. Para nosotros como artistas es difícil pensar en una forma de vernos como creadores de conocimiento si lo comparamos con los científicos, pero haciendo también, recordando una de las preguntas que se hizo en otra entrevista, cuando se nombra lo innombrable, muchas veces se quiere ver lo divino o lo sagrado. En ese sentido, ¿usted cómo ve el carácter de lo sagrado tal vez en lo que...? Sí, yo creo que el concepto o el carácter de lo sagrado no hay que desecharlo, sino hay que rehacerlo, ¿sí? Porque es que el error de nuestra civilización fue el haber remitido lo sagrado a lo sobrenatural y habernos olvidado que en este mundo de las formas inmanentes, o sea, el mundo de la vida tal como se da, por sí mismo es sagrado. Y entonces eso nos permitiría reconfigurar todas nuestras relaciones entre nosotros mismos, entre nosotros y la naturaleza de las otras especies, y potenciarnos a futuro
a realmente compartir la vida con más humanos, con más grupos humanos y más grupos biológicos y más en una tierra que sea amigable y amable para todos. Esa sería la verdadera posibilidad de acción que genera una reconceptualización de lo sagrado. Pero desgraciadamente, al haber remitido lo sagrado a un absoluto sobrenatural, hace que cada cual en su interpretación de lo sagrado se sienta con el derecho de agredir a los que no comparten su interpretación, porque esa es la sagrada y por lo tanto nos tenemos que rendir ante ella. Y en ese sentido yo sí creo que en los cambios culturales actuales lo que hay que rechazar esa desacralización del mundo, pero sí reintegrarla en una perspectiva que nos haga más armónicos, incluso con cosmogonías y religiones no monoteístas, porque el monoteísmo tiene esa trampa interna del absolutismo, ¿no? Y creo que eso es lo que ha sido fuente de... Es decir, que en la pluralidad de expresiones paganas, neopaganas, politeístas, que en últimas son divinizaciones de esa misma naturaleza, pero de la naturaleza como tal, podemos reencontrar un espacio de convivencia a futuro mucho más sano que el que estamos viviendo ahora. Eugenio, muchas gracias